Te va a llorar clase. ¿Eh? No, no sé. Mientras voy a subir al cuarto.
Yo no puedo comer nada de eso, tengo hambre. Sí, pero yo no puedo. Pero sí, yo no. Así que prohibido en este salón hablar de comida. Las papitas. Y me pasas un ejemplo de lo que hace. Cecilia sabe de qué yo no soy aquí. No. Miradores, no. Sí. No, no, no. Sí. No, me digas a tus compañeras de que quieren hablar. No, se les da una más dice, bueno, ¿quién es la más? Es una pregunta. Dígame usted. Hoy vamos a tener la clase de... Yo creo que ya sin más. Sí. Bueno, jueves o no, sí, jueves. Jueves.
Es formación acá. Formación. Les dije 10 minutos, 15 minutos.
¿El jueves? Perdón. Es que de por sí vengo mal de la garganta, chicos. No, no pego. El jueves puedo, proponerles la clase, ya se falta, ¿sí? ¿A qué hora sería? ¿Las 11? 11:30. 11:30. Sí, le dieron un chapuzón a la página de la Suprema Corte. ¿Qué tal? No sé, tiene muchas cosas que uno todavía no entiende, pero sí, hay un apartado donde se hace los nuevos objetos de la casa como que se actualizan. Ok. También tiene un apartado donde dice Suprema Corte de Justicia en vivo y viene un video. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, estoy investigando. Y investigando cómo eran las jurisprudencias. Bueno, encontré que son quitadas pues una vez. Y que se divide en 5 ejecutorias. Y ya. Ustedes, bueno, tiene las sentencias y los datos de expedientes, vino de biblioteca. muy bien. Y abajo viene consultas, los servicios y todo eso. Ok. Vamos a llevar a la de Constitución Política. Ok. El que es el licenciado de área política y que tiene constantes cambios para la sociedad y eso es para nuestra propia realidad. Bien. ¿De este lado? Sí la vi, pero es que Ok, de este lado. importante que no comprendía, pero es muy interesante. No importa que no la hayas comprendido en el momento, pero ¿qué te llamó la atención? Tiene muchísimas cosas que literal todo llama la atención. No, y que un apartado se te mete, te lleva a otro, y ese a otro, y ese a otro. Y muchísima información. Lo que les decía, la verdad es que la página de la Suprema Corte de Justicia está muy completa, extremadamente. Ahí existen unos trabajo, sus cuadernos de trabajo que son más, o sea, el trabajo no significa que les hagan no, el trabajo son más cuadernos donde tienen más asuntos prácticos ahí y la resolución de cómo las da la Suprema con ejemplos de tesis. La verdad es que están muy bien informados y la verdad llevan mucho de la mano de la universidad. Están muy importantes. ¿Vale? Entonces, estaría bien que por lo menos cada semana se dé la oportunidad de meterse unos 5, 10, 15 minutos y empiezan a buscar información. Y ahí van a encontrar toda la información que existe. En algún momento sus clases les piden, ahí la pueden buscar. Es una información verídica, actualizada, porque es muy actualizada, y no van a tener ningún problema. Perfecto, 28, 28,
Voy a explicarlo. Ok. Para ir ya cerrando lo que es el antecedente histórico de la argumentación jurídica, nos vamos a ir por esta parte que son las teorías de los sistemas. Dice que estas teorías de los sistemas están desarrolladas, uno de ellos ya como más autores recientes, por Niklas Luhmann. Dice, no es más que la reducción de la complejidad mediante la función de sentidos y de sistemas económicos, políticos y sociales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que parte de toda la información que empezaban a recibir, obviamente, en aquellos tiempos, en aquel entonces, sobre la parte del derecho, la normatividad, etcétera, obviamente se tenía que ir dando como una separación, ¿sí? O sea, era mucha información, pero esa información se le tenía que ir dando una separación, ¿sale? Entonces, Niklas Luhmann decía, bueno, vamos a tener que darle esta misma separación, vamos a ir poniendo el cuadrito, ¿sí? Para que no nos devolvamos y esa normatividad vaya teniendo un sentido, porque la idea es eso, que tenga un sentido lógico, pragmático y obviamente que pueda ser comprensible. Ahora, eso entra dentro de las teorías de sistemas y teorías críticas del derecho. Dice que son entendibles mediante la filosofía moderna, ¿sí? Obviamente entra dentro de esta filosofía moderna, entra parte de las teorías o de las escuelas que habíamos visto del estudio del derecho al principio, porque aquí nos encontramos a Kant, encontramos a Karl Marx con la idea crítica proveniente de la corriente que, ¿su corriente cuál era? De Karl Marx. Marxismo, ¿no? Marxismo. Dice, entendible mediante la filosofía moderna a palabra crítica. Y entra Immanuel Kant con su idea de una operación analítica del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que obviamente todo lo que estaba relacionado dentro de la normatividad jurídica o se desprendía de ella, tenía que haber un análisis sobre un pensamiento crítico más amplio. Si no se podía ir nada más a lo que veía, lo que hemos hablado en algún momento, no veas solamente el cuadrado, ve más allá de qué puedes hacer con ese cuadrado, ¿no? Entonces, podría ser un cubo. Entonces, esa era su teoría, ¿no? Saber más allá de esa norma o de esa palabra, qué puedes desprender de eso. Y aunado, unificado con la corriente de Karl Marx, que ya lo hemos visto, es esta idea proveniente de esta misma corriente, que se unificaba con la de Paulo Freire, que dice su conocimiento crítico sería aquel relacionado con cierto tipo de acción que resulta la transformación de la realidad. O sea, dos parámetros. ¿Qué va de la realidad a lo que puede estar plasmado o indicado? Hay un mundo de diferencia, de una realidad de lo que está plasmado a lo que pueda ser una realidad. Porque tal vez la normatividad jurídica me puede decir, es un ejemplo, está prohibido que vayas a más de 80 a más de 100 en un bulevar. ¿No? Es un reglamento, está dentro de un reglamento. Está prohibido. O sea, tú no puedes ir, o sea, porque están las señaléticas y en el reglamento está especificado que yo no puedo ir a más de 100 en un bulevar. Tantos periféricos, no puede ser un bulevar. Pero la realidad es que
Nadie respeta. Y nadie respeta. Entonces dice, a ver, hay una cosa que está plasmada, pero se deriva de que no hay un respeto y la realidad es otra. La realidad es que les vale a la gente un cacahuate y todos hacen lo que quieren. Y sí, va muchos que vamos más de 100, ¿no? Y digo, me incluyo porque a veces me pasa, la verdad sí me pasa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay si hay una realidad que no va acorde a lo que está plasmado? En la actualidad, ¿qué hay? Las famosas multas, ¿no? O sea, hay una consecuencia. Esa consecuencia se llaman las multas. O sea, si no respetas lo que está plasmado y tu realidad es esta, pues no pasa nada, no hay una multa que se te va a llegar a tu domicilio, que en tu domicilio tendrían que, pues obviamente ir a pagar, ¿sí? Una sanción por haber incumplido esa normatividad, que ya está plasmada, pero que en tu realidad, lo que no lo entiendes, pues entonces te vamos a tener que obligar a. Obviamente, por eso vuelvo al mismo punto. Todo parte de decir, ya existen las normas, solo es cuestión de adaptarlas para que se respeten. Ya no hay necesidad de crear más normas. Ya no se creó otra norma que dijera, bueno, pues ahora vamos a crear, como no respetan la que dice, que no vayan a más de 100, vamos a poner otra cosa, no vayan a más de 100, no sé, es una idea. Entonces, dentro de este pensamiento, dice, bueno, ¿para qué queremos más normas? Solo hay que reestructurarlo. Ok, no quieres cumplirla, no pasa nada, y está aquí. Va. ¿Ok? Va. Por eso habla de estos pensamientos analíticos. No, va mucho la realidad de lo que está plasmado a lo que se vive o que hay una realidad. Bueno, y Antonio Carlos que dice, indica que se coincide a la teoría como los procesos que conducen a la formación de agentes sociales. Esto es interesante. Dice, coincide a la teoría de que se crean procesos que pueden conducir a la formación de agentes sociales. ¿Qué será un agente social? Es un agente social. Suena agente social. Como policía. Ok, podría ser un policía. ¿Qué más? Si no, googleenlo, chequen. Ve el concepto, póngale agente social. De Google Luces, ¿vale? ¿Qué dice? Son grupos, grupos, asociaciones y organizaciones que directa o indirectamente contribuyen al proceso de la sociedad. Ok. Tengo mi ley, tengo mis reglas, tengo todo. Ya tengo mis códigos, ya tengo todo. ¿Cómo las voy a difundir? ¿Cómo voy a hacer que sigan? ¿Cómo digo? No son los medios de comunicación, pero ¿cómo voy a hacer que se respeten esas reglas, esa normatividad? Mediante estos agentes sociales, mediante ciertas instituciones de gobierno, instituciones centralizadas, descentralizadas, organismos públicos, privados, porque tengo que hacerlo. Al final del día, todos esos agentes sociales me van a ayudar a que esta normatividad jurídica, que lo voy a traducir en un dibujito. Esta es la sociedad.
están las personas. Esto se supone es la normatividad jurídica. La normatividad jurídica ya quedamos que es todos los componentes que son todas las leyes, códigos, reglamentos, todo lo que hay, que tenga una norma que se tenga que describir y cumplir. Y aquí van a estar los agentes sociales. ¿Sale? Esos agentes sociales son instituciones, organismos centralizados, descentralizados, instituciones públicas o privadas, fábricas, gobierno, todo lo que se les venga encima, ISSSTE, todo lo que se les pueda venir en agentes sociales, son todos aquellos organismos públicos o privados, de forma centralizada o descentralizada, que se van a encargar de hacer valer estas normatividades hacia la sociedad. Punto. ¿Sale? Si quieren, ahorita se los digo. Va, para que lo tengan claro el concepto. Va. Pero traducido en un dibujito es así. Estos tienen un papel importante. Y ese papel importante es hacer valer la normatividad ante la sociedad. Punto. No hay más. ¿Sí? Porque, pues, ok, ya tengo la normatividad, pero ahora dásela a conocer al ciudadano o al individuo. Y ahora hazla que la cumpla. Por eso quienes son líderes y quienes están al frente de todos estos agentes sociales deben de ser personas o individuos que cumplan con todas esas normatividades, que tengan esa congruencia. Si esas personas tienen esa congruencia siendo líderes de sus instituciones o organismos, podrán hacer cumplir la normatividad ante la sociedad. Si no, ahí viene lo chueco de todo el rollo, ¿no? Va. Entonces, a ver, ustedes me dicen para que les guste el concepto de cuál es la importancia de los sociales. Los agentes sociales son aquellos organismos públicos o privados, centralizados o descentralizados, que se encargarán de hacer llegar y cumplir, toda la normatividad jurídica, y abren un paréntesis, y en ese paréntesis se ponen leyes, códigos, reglamentos, etcétera. Cerramos paréntesis. Hacia la sociedad. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Cuándo son periodos de exámenes? La otra, ¿verdad?
Les voy a pasar el archivo de donde estoy sacando toda la información que se está dando de todos modos para que si quieren apoyarse sobre el estudio de italiano. Sale, y pues el examen va a ser todo lo que hemos visto. Y más fácil. O sea, no les voy a preguntar nada que no les haya explicado. ¿Tú quieres? No, no. Ah, ¿verdad? Chistosa. Esta información viene todavía dentro de lo de teorías críticas de derecho, ¿eh?
¿Sí la entienden? Seguro. Va. Dice que, bueno, en las últimas décadas, o 3 décadas, se puede encontrar una serie de teorías jurídicas clasificadas como el derecho alternativo y la crítica jurídica. Independientemente de que estas dos teorías se pudieran consolidar como una de las clasificadas para el mismo estudio de la normatividad jurídica o del derecho, hay que tomar en cuenta y ser muy claros que ambas se han ido entrelazando, sería la palabra real, ¿sí? Precisamente con el único objetivo de poder llevar a cabo o de poder acentuar bien la parte del derecho, ¿ok? O sea, la parte de la normatividad jurídica y de su estudio. Ahora, o sea, las tenemos actualmente. El derecho alternativo dice que entra una de las corrientes que ya vimos, que es el positivismo, ¿sí? Que sigue siendo de hincapié en esta parte del combate, obviamente, del mismo estudio del derecho, el uso alternativo del derecho y el derecho alternativo en sentido estricto, ¿ok? O sea, que es el sentido más cuadrado, más enfocado a. Ahora, la crítica jurídica habla sobre la defensa de las teorías críticas del derecho, defendiéndose una del otro, ¿sí? O sea, siempre va a entrar esta parte de yo creo, las personajes que sirven, yo creo que no coincido. Ahorita ¿saben qué? Se da mucho esto. Yo esto lo veo muy traducido ahorita actualmente, con el nuevo código internacional en materia de procedimientos civiles y mercantiles. O sea, esto se ha dado mucho. ¿Por qué? Porque para poder haber llegado a hacer un nuevo código, o con un nuevo código, pero sí con sus reformas, tuvieron que haber muchos debates anteriores. De los ponentes que tuvimos esta semana, que fue 2 magistrados y un ex juez de oralidad, que ahorita ya está como director en otro, lo ascendieron, ellos llegaron a un punto muy claro de decir, fue una tontería haber creado un nuevo código nacional en procedimientos civiles y familiares, cuando cada estado de la República tiene su propio código civil basado en sus propias costumbres y cultura. Y es cierto, o sea, yo no lo había visto desde esa perspectiva, porque todos dijimos, ¡ay, qué padre! Ya vamos a tener un solo código para cualquier parte de la República. O sea, ya no va a haber, sí, pero ahora es un código de procedimientos que va trabajando de la mano con un código
civil independiente. Porque el Código Civil te habla de la normatividad, o sea, de que, por ejemplo, si traes un vaso, no, es una. El Código Civil te habla, por ejemplo, de familiar. Debes dar alimentos a aquella persona que los necesite, volviéndose acreedor, y el deudor alimentario debe de dar alimentos siempre en la proporcionalidad que el acreedor los necesita, ¿sale? Pero el Código de Procedimientos dice cómo vas a llevar ese proceso. ¿Sí? O sea, a qué instancia te tienes que presentar, si quieres preparar los documentos, por eso les digo, el Código Civil va de la mano con el Código de Procedimientos. Pero es una tontería que pongas un nuevo Código Nacional de Procedimientos unificado para todo, cuando se va a contrapuntear con alguna normatividad, porque a lo mejor el Código de Puebla dice que es obligación, es un ejemplo, dar tantos días de salario mínimo al acreedor alimentario. O sea, 20 días, es un ejemplo. Y el de Michoacán dice que debes de dar 15 días, que sus costumbres son diferentes. ¿Sí me explico? Entonces se contrapuntea y ahí va a haber el choque con el procedimiento. Ahí va a haber el choque. O que no todos los estados ahorita todavía llevan oralidad. Veracruz no está en oralidad. No sé qué tal está. No está en oralidad. Puebla, Ciudad de México. Guadalajara. No sé si Monterrey. Pero a lo que yo voy es, no puedes, por eso tenemos el Código Nacional de Procedimientos, tiene vigencia hasta el 2027 para llevarse a cabo. O sea, todavía no entra en, o sea, ya está vigente, pero todavía no entra en acción. Todavía seguimos trabajando con su código normal. Pero acá en Puebla ya no tardamos en modificar. Sí, entonces, a eso es a lo que yo voy con eso. Es una tontería lo que hicieron. La verdad es que si se ponen ustedes a comparar el Código de Procedimientos Civiles que tenemos con el nuevo, no hay muchas diferencias más que en palabras y en conceptos. Y ahí es donde se va a contrapuntear con los códigos civiles de todos los estados. Por las diferentes escrituras. Que más o menos fue lo que pasó con el Código de Procedimientos. Por la traducción. Bueno, pues acá la vamos a dejar. Nos vemos el miércoles, y el jueves. Que tengan excelente inicio de semana. De nada.